Saludamos entonces a Alexandra Fontilus, que es nuestra invitada de hoy al curso Interculturalidad y Dinámicas Migratorias. Nos ofrecerá una presentación respecto de su experiencia, ¿no? La experiencia migrante, la experiencia intercultural que ella puede ofrecer respecto de vivir en Chile, en Santiago. Nuestro curso precisamente da cuenta de ello, interculturalidad e inmigración. Abordamos la interculturalidad desde una perspectiva experiencial, sobre todo. Y en esos términos, la perspectiva de Alexandra Fontilus, que es la encargada de cursos de español del Servicio Jesuita Migrante, es un gran aporte, ¿no?, respecto de esa visión experiencial de la interculturalidad. Nos acompaña también Carlos Aguilera de la DFI, Maja, que es una profesora, facilitadora de distintos procesos formativos en la universidad, Alexandra Michenkova, que es también académica de la Facultad de Ciencias Sociales, particularmente integrante del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Tomás es estudiante del curso y se están incorporando además otros estudiantes. Este curso, forma parte además esta sesión de una semana, que es la semana de electivo, la semana de FI, en donde distintos electivos presentan sus trabajos finales, dando cuenta del actuar de la universidad en cuanto a estas visiones, perspectivas múltiples respecto de distintos temas, ¿no? Les invitamos también entonces a integrarse, ¿no?, a las distintas actividades que se están desarrollando desde la DFI. Hay un sitio web en donde uno puede ver y conocer los distintos trabajos que se presentan en esta semana. Nosotros, el curso, las y los estudiantes presentaron hoy una infografía, su trabajo final, sobre interculturalidad, ¿sí?, sobre nuestro tema, trabajando desde una perspectiva interseccional e intercultural, la vida y obra, la vida de la Machi Francisca Linconao. Francisca Linconao es una líder espiritual de la comunidad mapuche, particularmente en la zona de Padre Las Casas, y además hoy tiene una vida señera en torno a la defensa del medio ambiente, sus espacios, en fin, naturales, defensora de los derechos humanos de las comunidades indígenas, y hoy tiene un rol relevante en la Convención Constitucional. Bien, comenzaremos primero, le ofreceremos la palabra a Alexandra Fontilus, para que dé cuenta, a partir de un diálogo, ¿no? Maja, Carlos, Alexandra, Tomás, Mauricio, les invito a que dialoguemos con Alexandra. Alexandra me pidió unos minutos para que ella pueda hacer una breve presentación y luego ya iniciamos un diálogo. Por favor, Alexandra. Gracias por el espacio. ¿Puedo iniciar ya la presentación? Sí, adelante, Alexandra. Ya, perfecto. Me van confirmando si se ve. Se ve. Bien. Tengo apagado mi video de Zoom porque el internet me está fallando. Realmente. Bueno, gracias por la invitación, agradecerle por el espacio. Como decía el profesor Eduardo, mi nombre es Alexandra Fontilus. Bueno, en francés Fontilus, pero estoy acostumbrada ya a que me digan Fontilus ya que estoy insertada, estoy viviendo en país hispanohablante hace ya bastante años. Soy de Haití y estoy en Chile hace 5 años y algunos meses.
Estoy actualmente trabajando en el Servicio Jesuita Migrante como responsable del programa Curso de Español. También soy mediadora intercultural en la Universidad Católica Silva Enríquez, en el programa CPASE. También trabajamos en el área de inclusión, específicamente subárea de migración e interculturalidad. Y hoy para mí de verdad es un placer poder hablar sobre inmigración e interculturalidad según la experiencia como que he tenido como migrante, tanto personales como también en temas laborales. Antes de continuar, siempre hago esa dinámica, pero como ir preguntando qué es migrar para cada uno de ustedes. Puedan ir incluso ponerlo en el chat, como para yo leerla. Me encanta como leer el significado de migrar para cada persona y poder dialogar respecto a eso. A ver si puedo ver el chat mientras comparto. Parece que no. Ah, sí. Para mí, Alexandra, migrar es sinónimo de valentía, 100%. En lo personal no he tenido la posibilidad de emigrar, o sea, tenemos pequeñas migraciones, pero considero que es un proceso muy valiente salir de esa zona de confort y llegar a un lugar nuevo que es desconocido, donde estamos sometidos a discriminación, etc. Así es que para mí es sinónimo de valentía. Exacto, sí. Exactamente, y sin haber como, gracias por la empatía y todo, sin haber tenido tal vez como experiencia de migración y has dado esa definición así. Subjetivamente podría, bueno, aquí hay otras respuestas, dice caminar el mundo, búsqueda de oportunidades. Exactamente, para mí también personalmente que he vivido en 2 países distintos, la migración, que he migrado desde muy joven, entonces para mí eso, migrar es empezar de nuevo, incluso en lugares totalmente desconocidos, con personas con diferentes culturas, diferentes idiomas, eso, descubrir el mundo exactamente, y también con muchas incertidumbres también, porque uno no sabe qué va a encontrar en el camino, y etcétera. Gracias por leerles, me encanta poder compartir esta pregunta, este verbo que tanto a veces como no se resume en empatía, ¿no? De poder en el lugar del otro y ver y preguntarse, ¿no? Pero más allá de esas definiciones como subjetivas, podría decir, me voy a centrar en la definición que da la RAE, la Real Académica Española, que define a migrar como trasladarse desde el lugar en que habita a otro diferente, ¿no? En ver como un sinónimo como voy a adoptar hoy día de migrar es trasladarse, ¿no? Trasladarse porque para no quedar simplemente en eso de cruzar fronteras es una parte de migrar, ¿no? Eso de cambiarse de una región, eso de cambiarse de un lugar que es como tú llegas y es diferente, también es como poder migrar. La siguiente. No, avanzar. Dame un segundo. No avanza la presentación. Me disculpan, dame un segundo, no sé por qué. Aprovecho de saludar a las estudiantes, los estudiantes que se han incorporado, Tomás, Mauricio, Vicente, Maximiliano, y al director de la Escuela de Periodismo, don Fernando Septiembre. Saludos. Saludos, Eduardo, y muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Bueno, en esto es como comentar también que en los últimos años, obviamente, Chile ha presenciado esa diversidad de flujos migratorios
que hasta ahora no se había como observado tan detenidamente como por ejemplo la migración de personas del Caribe y algunos países de América Latina, lo que es relevante, ¿no? Ya que como exige reforzar las instituciones y mecanismos de integración, inclusión, ¿no? En Chile el total como de migrantes asciende a 1.400.000, aproximadamente 460.000 personas, ¿no? Que representan incluso el 7.8 de la población total del país, ¿no? Son datos como del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en conjunto con el Departamento de Extranjería e Inmigración, y donde estas cifras como en torno como al contexto migratorio en educación superior, que es el ámbito donde yo he trabajado también, en las universidades también se ha como que visto reflejo de ese aumento de personas migrantes en los últimos años, donde en datos de 2019, 15.740 estudiantes migrantes en la educación superior, ¿no? Que representa un 1.3% de la matrícula de todo el sistema, en comparación al año 2018, que aumentaba desde un 13% y un 369% más que hace una década, ¿no? Que no había, claramente se evidencia esos cambios de aumento de personas en Chile, ¿no? Y por lo que también ha traído ciertas como dificultades, ciertos desafíos para poder insertarse en Chile, se han enfrentado a ciertas barreras para poder acceder a sus derechos en el ámbito de salud, se ha complicado ciertas, por ejemplo, un condicionante que es para el acceso a todos los derechos en Chile son la regularización, ¿no? El documento de permanencia definitiva, el documento de visas temporarias, que no simplemente es fácil de conseguir, ¿no? Complejo y que condiciona, por ejemplo, en la atención, en acceso, por ejemplo, a las becas para poder estudiar en el ámbito educativo, donde las personas para la educación superior, para poder postular a las becas y gratuidad, se necesita permanencia definitiva o bien tener 4 años de enseñanza media en Chile, cosas que las personas ingresan a Chile para seguir estudiando o ingresan, sobre todo las personas de Venezuela, no ingresan de una manera planificada, ¿no? Que me voy a llego mi hijo o mi hija llega en octavo y primero va a Chile, sino como salen de repente por la situación del país. Entonces, el acceso se ha visualizado como un acceso a derechos un poco complejo para poder acceder a los diferentes derechos. No avanza la presentación nuevamente, retrocedo para ver qué pasa, no sé por qué. A ver, disculpa. Voy a ir presentando de esa manera. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve, se ve. Ya, como lo presento de esta manera porque no avanza la presentación. Bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Ahora para entrar como en el tema de interculturalidad que se ha hecho presente como en el discurso, sobre todo en las escuelas, que es el mundo donde he trabajado mucho, donde se han festejado las fiestas patrias, se habla mucho de la interculturalidad en la escuela, se habla en Chile mucho, pero a veces se confunden, ¿no? con el tema de multiculturalidad, con esos como conceptos, y es bueno como hacer la diferencia muchas veces, ¿no? Como vemos tres como imágenes como de monitos como diferentes, de la monoculturalidad, que refiere a una identidad cultural única, ¿no? A la que tiene que someter todas las otras identidades culturales. Y multiculturalidad, bueno, que es como distinto,
pero distante a la vez, porque es decir, la sociedad facilita como la reproducción de las culturas minoritarias y su representación pública, pero no pone en un lugar como central la interacción entre ellas. Y la interculturalidad, que esta última se diferencia obviamente de los dos anteriores, y que ya que reconoce la existencia de muchas culturas que conviven sobre una base compartida, ¿no? Sin que eso implique obviamente un relativismo cultural ni una jerarquía y etcétera. Lo que quiere decir como nos reconocemos como distintos, iguales, asumiendo las diferencias como una riqueza en la interacción entre personas. De esta forma y tal, como comentaba, como que creo que la interculturalidad puede ser una forma de acercarnos como a esa transformación desde el enfoque como de derechos humanos. Es como bien, me gusta mucho como hacer esa diferencia muchas veces. Yo sé que son expertas en el tema, pero es como siempre mi tema de presentación y poder hablar un poco de la interculturalidad. Me gusta hacer mucho la diferencia de esos tres. Y lo otro, hablar un poco del enfoque intercultural crítico, ¿no? Que como nos mencionas, perdona, como nos mencionas, como la autora Catherine Walsh, como que desarrolla, que va un poco a la interculturalidad crítica, que va un poco más allá de lo intercultural, ¿no? Que es como una acción, un proyecto o un proceso que pueda a través de la comunicación buscar transformar estas estructuras de poder, ¿no? Que inferiorizan, deshumanizan y por lo tanto racializan a las personas. Que es como va un poquito más allá de simplemente de interactuar, ¿no? De la interculturalidad crítica problematiza, ¿no? No se aleja del conflicto, sino como toma el conflicto, se comunica para poder llegar a una transformación. Si no hablamos, por ejemplo, si no hablamos del tema de racismo, no se va a cambiar, no va a haber cambios si tenemos miedo de decir que hay racismo, ¿no? Es como un poco lo que problematiza la interculturalidad crítica. Y, otros conceptos que me gusta como también hablar y poder hacer un poco, que a veces, muchas veces la gente ¿cómo se podría decir? Se asustan o no le entienden, se confunde, como que si digo que la raza no existe y el racismo sí, ¿cómo es posible? Entonces, tal como dice la presentación, la raza no existe, el racismo sí. ¿Por qué lo decimos así? Porque según la Organización de las Naciones Unidas, como que ha publicado varios estudios sobre la no existencia de la raza, uno de ellos en 1969, en el libro de las 4 declaraciones sobre la cuestión racial, ¿no? Los autores Guionnot, que son franceses. Entonces, ha publicado que este documento analiza el concepto y plantea 2 criterios fundamentales que debe responder para poder validar su existencia, ¿no? El primero es que debe estar acorde a los conocimientos biológicos. Y lo segundo es que debe ser un instrumento eficaz para el estudio de la variabilidad de la especie y su evolución al mismo tiempo. Entonces, hasta ahora ningún estudio ha podido demostrar estos criterios, ¿no? Cuando se trata de humanos, si existe una raza, es una sola y se llama raza humana. Y no otras como han pretendido, raza blanca, raza negra, raza mestiza, como se han pretendido, y que también en la escuela también nos han enseñado, como nos han hecho creer, por ejemplo, que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, entonces, ¿y nuestras personas indígenas qué? Como que nos preguntamos, ¿y ellos qué? No estaban en la isla antes, ¿qué hay de ellos? Y nos podemos como ir preguntando de estas conceptos que nos habían puesto en la cabeza antes, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de animales, sí se puede hablar de raza, ¿no? Porque se ha comprobado que son grupos homogéneos, subespecíficos, poseen características externas definidas e identificables que permiten distinguirlos a simple vista, ¿no? De otros grupos definidos de la misma manera en la misma especie. Es decir, con el tema de los animales sí se puede hablar de distintas razas, pero en el tema humano sí hay raza, es que hay una sola.
Y ahora cuando decimos que, ¿por qué decimos que el racismo sí existe? Porque tal como dice en la presentación, es que es una estructura históricamente construida, lo dice Angela Davis, ¿no? Es una estructura porque hace alusión a una consolidación de interacciones sociales, mientras que se van a ir dando, se van a ir normalizando, ¿no? El racismo es construido históricamente, bueno, porque se puede recordar la historia de Chile, ¿no? El Estado quien a través de políticas estatales favoreció la llegada de inmigrantes provenientes de Europa con el fin de colonizar Chile y con la clara intención de mejorar la raza, ¿no? Entre comillas, porque dijimos que no existe. Apostando que las personas serían de una raza superior, ¿no? Si llegaban estas personas de otras, de europeos. Como un tipo de migración selectiva, se podría decir, en donde el mismo Estado buscó a estas personas, ¿no? De Europa, específicamente en Alemania, para poder asentarse en el sur de Chile. Esta historia ya obviamente la saben, solamente ir por poder haciendo un resumen un poco para entender por qué es como ese concepto de la raza existe y el racismo no. Esa construcción como no viene ahora, no es como contemporáneo, un fenómeno contemporáneo, sino más bien corresponde a una temática que ha estado presente en las relaciones sociales desde la llegada de los conquistadores, ¿no? Obviamente cada país por su historia tiene su versión de racismo, ¿no? De diferente manera, no es que Chile es racista y otros países no, ¿no? Cada país tiene su historia de cómo ha construido históricamente estas relaciones como de diferentes estructuras. Y también el racismo se ha manifestado obviamente en sus diferentes como manifestaciones, pues, como podemos ver acá, xenofobia, bueno, como lo saben, es el miedo al extranjero, al inmigrante, ¿no? Ese racismo cotidiano, es decir, lo que vive a diario las personas migrantes, qué sé yo, en la micro, en el metro, en ver cómo agarrar la mochila, sube una persona y le agarra su mochila porque simplemente es de color, de otro color, ¿no? La desidia, esa ignorancia, esa falta como de interés, ¿no? Que no prestan atención, por ejemplo, hay eso que combina con el racismo institucional de extranjería, por ejemplo, tienes un documento que hace 2 años de postulación, cumples con todos los requisitos y aún así no piensas cuando es ruta acá en Chile es necesario para hacer todo. Entonces no presta atención a eso, también eso es desidia. Bueno, y discriminaciones también. La palabra discriminación es la que más cuando se habla, incluso en Chile, según mi experiencia, como que he visto que han aceptado más decir que podemos ser discriminatorios, pero racista no. Como que incluso el racismo, o sea, la discriminación, una de las manifestaciones de racismo. Entonces, como que eso también. Bueno, otra manifestación que se pueda dar el racismo es la sexualización, ¿no? Como ejemplo de racializar cierta nacionalidad, como Colombia, por ejemplo, a ciertos estilos sexuales, simplemente porque la persona es de Colombia, ¿no? Tienden a pensar que esta persona puede ser tal cual, porque simplemente es de tal sitio, ¿no? Bueno, el racismo laboral, como se ha vivido, la violencia también, la condescendencia y la caridad son esos dos tipos que manifestaciones difíciles de entender, porque si la gente dice cómo es posible, ¿por qué? Porque son dos tipos de racismo positivo, ¿no? Hacer algo bueno pero de manera forzada y que nace de un sentimiento de superioridad hacia otra persona, ¿no? No es que esté malo, sino que desde que se hace desde un sentimiento de superioridad, ahí es como está de cuestionar. También la calidad, diría, tal vez me están pensando, ¿cómo es posible que la calidad es un tipo de manifestación de racismo? Sí, el hecho de hacer como desconfiando de la capacidad del otro y no posicionar a la otra persona migrante como sujeto de derechos, sino objeto de caridad. Entonces esa falta de confianza en el otro por ser migrante o pobrecito, no es capaz, eso así, es ahí este tipo de racismo. Pero la calidad obviamente no en sí,
como su nombre dice, como se ha hecho, no es un racismo, ¿no? No está malo, pero cuando se presenta desde que no un sujeto de derecho, ahí es como se está hablando de tipo de racismo, ¿no? Bueno, ¿qué experiencia he vivido en Chile? La experiencia que he vivido en Chile, yo no puedo catalogarlo de una sola manera, ¿no? Siempre lo catalogo de dos partes, ¿no? La parte es que en Chile me han acogido muchas personas, en Chile he tenido oportunidad, en Chile he podido crecer, desarrollarme, estudiar y etcétera, pero también por el otro lado, estas manifestaciones no es por nada yo le he puesto, sino porque también se relacionan con mi experiencia, ¿no? He tenido mala experiencia en el ámbito de la salud, donde uno va al consultorio y no te atienden simplemente por tu color de piel o por donde tú vienes, ¿no? Ser mujer migrante negra en Chile y venir de Haití también tiene una carga, tiene un significado para desarrollarse en Chile también. Entonces, en el ámbito educativo también, entonces, uno postulando, por ejemplo, a becas, yo tengo 3 años estudiando en la Universidad de Estudio de Trabajo Social, años postulando a becas, uno dice el derecho a la educación, ¿es un derecho o no? Entonces, por ser migrante, muchas veces es complicado y complejo de poder tener como eso que a uno dice que es inherente, a uno pues simplemente ser persona, ¿no? Entonces, esa es como la experiencia los otros que vivo a diario también racismo cotidiano. Yo tengo tengo amigas chilenas que dicen, si yo fuera tú, yo estaría peleando todos los días en la calle, porque es como lo que la palabra que las personas te tiran, así como por ser negra, como te tiran como o por venir de Haití o por identificarte como Haití. Yo he llegado a lugares, incluso en la misma universidad donde estoy estudiando, me acuerdo lo último que me pasó, llegué, porque hace mucho que no había llegado desde la pandemia, había llegado, a todas las personas pasan su cédula y entran, y a mí me empiezan a hacer muchas preguntas, como que yo no podía estar en esta universidad, y me dicen, viene por el anuncio del aseo, y yo, ¿qué tiene que ver conmigo el anuncio del aseo? Si yo no he dicho todavía para qué vengo, ¿no? Es como, es lo que uno hace, ¿no? Te identifican inmediatamente, te catalogan, ya te escanean antes de que tú hablas, ¿no? Es como esta experiencia como que he podido vivir, ¿no? Pero como les decía, yo le he podido catalogar en dos partes, sino también he vivido cosas bonitas, he podido insertarme también en la sociedad chilena, para decirlo de una manera u otra, pero sí, ciertas cosas hay que luchar cada día para poder como visibilizar ciertas como estructuras que todavía no consideran a la persona como humano. No, se puede ir transformando las miradas, obviamente con un enfoque basado en los derechos humanos, que puedan ofrecer estrategias, soluciones que permitan poder enfrentar y corregir estas desigualdades, como que les mencionaba, estas prácticas discriminatorias, ¿no? Y las relaciones de poder injustas, que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en la relación de los derechos humanos. Algunas prácticas como interculturales, sobre todo resalto más el ámbito educativo que he trabajado, ¿no? He visto áreas de inclusión, ¿no? Que son un buen ejemplo de prácticas interculturales, donde se busca apoyar a las personas en sus diferentes necesidades, incluir también, por ejemplo, una sala de clase, incluir los saberes de los alumnos de origen extranjero en una sala de clase. También no obligar a las personas a adaptarse a una cultura en la cual no se siente parte, porque muchas veces en las escuelas, que yo menciono siempre la escuela porque ahí he tenido experiencia, de cuando vienen esas fiestas, de festejar diferentes culturas, e incluso hay gente que obliga a la persona a vestirse de una manera que no se siente parte o no se representa, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estos espacios, ¿no? de cultura que reducen en feria, en celebraciones folclóricas u otros, y no precisamente en la transformación de estas tensiones, conflictos que existen en los mismos
miembro, ¿no? Tú vas, me acuerdo, ahí en la fundación hay una escuela, hay un programa que se llama Migración Escuela, y a veces nos toca apoyar en estos programas. Tú llegas en la escuela para decirle, para ofrecerle esas charlas de interculturalidad y esas cosas. No, aquí somos súper intercultural. Tenemos chicos haitianos, tenemos chicos venezolanos, tenemos chicos bolivianos, pero es como reducen la interculturalidad como a diferentes por esa diversidad que componen el colegio o el liceo. Entonces va un poquito más allá, ¿no? La interculturalidad. Por ejemplo, después de un lindo baile, al final nadie sabe el significado de ese baile, esa música para esa persona, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia, poder prácticas interculturales, conocer a su estudiante, conocer las características, motivación, establecer espacios como para poder establecer conversaciones de su cultura y etcétera, ¿no? Incluir sus entornos en su proceso de aprendizaje, por ejemplo, la familia. Todas esas cosas son como poder ser prácticas interculturales, ¿no? Que pueda favorecer, que pueda decir, a dar una acogida a la persona migrante. Bueno, para poder hablar sobre características o enfoque de intercultural, ¿no? Crítico, ¿no? Que tiene 4 pilares fundamental. El pilar principal es la inclusión. Dentro de una sociedad intercultural es inclusiva porque respeta los derechos humanos de todos sus miembros, considera los saberes, ¿no? De las personas que forman parte de la sociedad que vivimos. Se enriquece como de esa diversidad cultural, como no hay asimetría con respecto a las culturas, es decir, no hay ninguna cultura que está por encima de otra, al contrario, ¿no? Concibe la comunicación como un proceso central que permite vincular entre sus miembros. Y por último, visibiliza esas estructuras de poder que puedan inferiorizar, deshumanizar y racializar, como el racismo, los prejuicios, estereotipos, el machismo y otras ideas que buscan situar a una persona sobre otras. Entonces, estos pilares son fundamentales para poder avanzar hacia una sociedad intercultural, ¿no? Siempre dejo esas reflexiones como poder como dentro de las prácticas, ¿no? de la sociedad según el quehacer de cada uno, ver, reflexionar hacia qué tipo de interculturalidad quieren avanzar, hacia como qué enfoque están implementando en sus trabajos, en sus relaciones de día a día, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, y etcétera. Eso de mi parte, muchas gracias por la oportunidad y poder escucharles también si tienen algunas reflexiones o comentarios al respecto. Muchas gracias, Alexandra. Maravillosa presentación. Yo me voy llenísimo de ideas, conceptos. Increíble. Yo aprendí muchísimo, particularmente respecto de tu experiencia, tu vivencia y los conceptos que ofreces en términos críticos, ¿no? de esta perspectiva crítica de la interculturalidad, el valor de la diferencia como sociedades, ¿no? Ya lo hemos conversado en este curso. También saludo a Mauricio, al profesor Mauricio Uvilla, a la profesora Alejandra Saavedra, a ¿quién más está aquí? Alicia Mancilla, profesora también, ¿no? A las estudiantes que se han integrado, Melissa, Natalia, Melissa, si tiene alguna posibilidad también de comentar vuestro trabajo. Melissa ha trabajado estudio de caso respecto de Joan Florville, desde una perspectiva interseccional, un muy buen trabajo. En fin, es una muy buena perspectiva, una interesante perspectiva la que usted ha presentado, Alexandra, en relación sobre todo de esta perspectiva de la necesidad, sobre todo en una perspectiva global, ¿no? De reconocer la riqueza de la diversidad, del ser este recorrido largo de la humanidad, ¿no? 250.000 años de que somos Homo sapiens. Siempre vuelvo a esto y siempre lo menciono, dado que, bueno, soy antropólogo. Es algo de lo que no me puedo desprender y siempre aparece. Pero también soy periodista. Y en este largo derrotero, este largo camino, 250.000 años al menos de Homo sapiens, y esta larga historia
de al menos 10 millones de años del proceso evolutivo, adaptativo de los Homo hasta llegar a ser precisamente Homo sapiens, lo vital que fue la interacción y a partir de esa interacción la diversidad de humanos que somos. No seríamos lo que somos si no fuéramos diversos. Y a su vez, esa diversidad interactuante nos entrega proyección. Y eso finalmente es lo que menciona Alexandra, ¿no? Desde esa experiencia, ¿no? Lo generativo del intercambio diverso, de la posibilidad de el reconocernos diferentes y lo generativo de ello. Hoy por hoy, particularmente en nuestro Chile, eso es realmente importante, ¿no? Reconocer esa diversidad, reconocernos diversos y el valor que hay ahí. Entonces le agradezco muchísimo a Alexandra por su presentación y por esta visión que nos ha ofrecido desde su experiencia como una mujer que vive este proceso de caminar el mundo, ¿no? Como señalábamos al principio en términos de definiciones de migración, y además nos ofrece su experiencia de estar en Chile. Y también nos entrega algunos indicios, indicaciones de cómo realizar lo que usted señala muy bien, prácticas interculturales, que son prácticas de la cotidianeidad. Y además ofrece algo también re interesante, que es esta perspectiva interseccional, ¿no? Mujer, migrante, particularmente usted, de origen haitiano, usted mencionaba negra, ¿no? ¿Cómo se da ese cruce finalmente? Y en ciertos países como el nuestro tiene cierta resonancia, ¿no? Muchas gracias, Alexandra. Abro los comentarios y la posibilidad de dialogar con Alexandra, también ahí las y los estudiantes del curso y de otros cursos. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Eduardo. Muy breve para no abusar del tiempo. Gracias por la invitación, felicitaciones por la actividad. Maravilloso cuando además se reúnen estudiantes y docentes, ¿no? A analizar estas temáticas. Y preguntarle a Alexandra, muchas veces, claro, la migración la vemos como un tú y un yo, ¿no? Como el otro y el yo, como uno propio y uno ajeno, o el nacional y el extranjero, ¿no? O el migrante. ¿Cómo se entiende la figura cuando mucha migración comienza a convivir, ¿no? Ya no solo con el lugar de destino, que en este caso Chile, por ejemplo, sino que son distintas realidades culturales las que empiezan a converger en un espacio ajeno al original? ¿Cómo podemos entender esa figura? Porque probablemente en Chile, bueno, Eduardo nos podrá orientar mucho más en eso, todavía vemos al migrante como muy fraccionado, ¿no? Como por país de origen, por color de piel, a propósito de la interseccionalidad, ¿no? Pero ¿qué está pasando en Chile con las distintas migraciones ocurriendo en simultáneo entre ellas también, ¿no? Que podrían ser quizás momentos de interrelación mucho más ricas que con los propios nacionales a donde llegan, ¿no? Eso, Alexandra. Muchas gracias. Sí, agradezco su comentario. Sí, efectivamente en Chile hay como diferente como en los niños y también en los adultos, ¿no? En los niños no siempre se da eso de dónde eres, de nacionalidad, ¿no? A pesar de que sí puede dar, pero no siempre está esa visión de diferente, incluso los padres pueden ir preguntando qué niños tienen en tu colegio, tu compañero, dónde es y cosas así, y incluso los niños te pueden decir, yo tengo una amiga, tengo un amigo, tengo una amiga, pero no se centran tanto en la nacionalidad, pero los que se centran en la nacionalidad más son los adultos, ¿no? Que como que sinónimo de diversidad para ellos es nacionalidad, ¿no? Es como incluso como que la realidad de Chile es diverso, tienen personas distintas, sin incluir la persona de otro país. Chile es diferente, tiene diferentes culturas, ¿no? Cultura mapuche, otras culturas de origen que no, ¿me entiendes? Entonces, ahí no ven
en el tema de la nacionalidad, como mencionas, es como más los adultos que ven diversas personas, qué sé yo, no siempre catalogan por nacionalidad, ¿no? A mí no me hablan de venezolano, no me hablan de haitiano, háblanme de no sé cuánto. Entonces es como en esas como como en resumen la diversidad por nacionalidad. Eso que te podía decir bien por lo que yo he vivido, lo que yo he visto más. No digo que en todas las partes son así, pero en lo que yo he podido ver. Gracias, Alexandra. Alicia Alejandra, luego. Por favor, Alicia. Hola, buenas tardes. Bueno, es un tema que a mí me toca particularmente por dos enfoques. Uno es porque soy educadora diferencial, entonces me enfrento a la diversidad de estudiantes con necesidades educativas especiales a diario. Y lo otro porque mi marido es inmigrante francés. Entonces, tengo como la doble visión, ¿ya? Y me hace muchas reflexiones en el sentido de que lo que decía Alexandra, de repente, él por tener un acento distinto, a veces le preguntan, él habla muy bien español, habla mejor que a veces muchos de nosotros, eh, pero por tener un acento distinto empiezan, ¿y usted de dónde viene? ¿Y por qué llegó aquí? Y él en el fondo tiene doble nacionalidad, es chileno-francés, pero siempre está ese juego, si eres distinto tienes que venir de otro lugar, eso es lo que me llama a la reflexión un poco, lo que decía Alexandra. Y una pregunta o reflexión también para ella, porque de repente nosotros, por lo menos los educadores, estamos muy inversos en la educación, en los decretos nuevos de inclusión, pero quería preguntarle si ella ha notado algún cambio en estos años, porque tenemos un decreto que vino a enriquecer el tema de la diversidad. Si ella ha notado que a partir de las nuevas orientaciones que hay en educación, ¿se ha notado algún progreso en ese sentido? Gracias por su comentario, Alicia. Yo siempre digo, como me enfoco también en las escuelas, como si las orientaciones desde lo más macro hacia como más micro, no hay como directrices bien, no hay políticas como de inclusión que pueda abordar como estos fenómenos, siempre va a ser más complejo para las personas que están día a día enfrentando la realidad. Eh, o sea, las políticas públicas, hay políticas de inclusión, ¿no? de educación, más de educación media, porque de educación superior no hay, para decirle bien, he buscado tanto, no he encontrado, educación media y educación, o sea, primaria y secundaria, y lo que aborda más ahí es el tema de incluir las matrículas y esas cosas. No he visto así como orientaciones así desde nacional, o sea, desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, que va hacia como directrices que puedan ayudar a las personas en las prácticas, ¿no? Y es cierto lo que has mencionado de la diferencia, incluso los niños, los niños de los migrantes que nacen acá, se supone por nacionalidad es chileno o chilena, pero sigue siendo la figura del migrante en el colegio, o a veces preguntamos hasta dónde llega eso de inmigrante, ¿no? Incluso naciendo acá, no conoce a su país, muchas veces, incluso en la cultura chilena y todo, y aún así sigue siendo el migrante de otro país, sigue siendo como el distinto, el que es distinto, y siempre te hacen notar, y a veces incomoda, a veces te lo digo, incomoda como que a mí me ha pasado por mi experiencia, que eso como les cuento, yo he escuchado como que refiriendo a las personas de Haití que no, es que ellos tienen que aprender el español, ellos tienen que acomodarse a nosotros no tenemos por qué acomodarse a ellos. Está bien, sí, cuando uno llega en un país, cualquiera que sea el idioma, tiene que aprender el idioma de ese país para poder desenvolverse, ¿no?
pero cuando a mí me ha pasado, a mí me ha salido cuántos chilenismos, me miran súper raro, como que me miran raro, como que una persona negra, o sea, así, hablando de así chilenismo, qué sé yo, me ha salido cachai, por ejemplo, y la gente voltea y me miran así raro. Entonces, ¿qué me dices? Que me tengo que aprender a acomodarte a ti y luego cuando me acomodo me rechazas. Entonces, como, ¿cuál es el juego, no? Entonces, el distinto siempre te lo van a hacer sentir y a veces obviamente incomoda, ¿no? Sí. Alejandra, por favor. Sí. Hola, buenas Alejandra, tardes a todos, a todas. Agradecer a Alexandra su presentación y yo quisiera compartir dos reflexiones en dos líneas, pero que están unidas y recogiendo también lo que se ha planteado aquí. Una que dice relación con el énfasis que puso Alexandra en el tema de las prácticas, y me vino a la memoria el documento del índice de inclusión, pensando en lo que dice también Alexandra, que a lo mejor en el ámbito universitario no se está abordando desde la experiencia que ella tiene. Un documento que es muy interesante, que si bien se trabaja y fue traducido por la UNESCO y se trabaja más, Alicia a lo mejor lo conoce en el ámbito justamente de necesidades educativas especiales, es totalmente abordable también en el tema de interculturalidad y otras, entendiendo la inclusión como un escenario muchísimo más amplio. Y ahí pensando en las tres dimensiones que aborda el índice, que es justamente las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas, y que permiten justamente determinar los niveles de inclusión que tienen las comunidades o las instituciones, las organizaciones. Y aquí hago link con la otra reflexión de contar un poco mi experiencia a propósito de lo que decía Alexandra en el ámbito escolar. Fui directora durante 5 años en escuela pública en la comuna de Santiago, donde teníamos un porcentaje de población migrante entre un 34 y un 39%, ahí con variación los distintos años. Y claro, el trabajo puede haber un paraguas que es la política, uno intenta desde su gestión y desde el trabajo con la comunidad transformar las culturas escolares donde esté el elemento de la inclusión, pero fundamentalmente el tema de las prácticas inclusivas es lo que finalmente hace la diferencia entre cambiar este enfoque de multiculturalidad al que hace referencia Alexandra hacia uno intercultural, y que signifique justamente esa conexión, ese reconocimiento mutuo y ese reconocimiento de la riqueza y la diversidad. Y ahí hay muchísimo por trabajar. O sea, muchas de las prácticas que se dan en la organización escolar o que se pueden entender a primera vista tienen relación más con el reconocimiento de la multiculturalidad que en un verdadero trabajo o proceso educativo asociado a la interculturalidad. Así es que compartirles eso, yo creo que hay harto camino en educación superior, ahí estoy poniéndome más al tanto, pero desde el ámbito del sistema escolar, la verdad es que, claro, se ha transitado, sobre todo en algunos espacios geográficos donde también el flujo migratorio ha sido mayor, pero queda mucho por avanzar, sobre todo en el tema de las prácticas. Y solamente mencionar lo último, a propósito de lo que expuso ahí, es el cuidado, la necesidad de reflexionar justamente sobre ese racismo desde la caridad y desde la condescendencia, que a veces es súper tentador. No nos damos cuenta cómo caemos fácilmente en eso, o quizá a veces es lo que nos queda más cómodo en el trato con el otro. Así es que, Alexandra, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes también por poder como compartir estas experiencias que si no se comparte, entonces como quedar para mí sola, no está, o sea, yo estoy, es un placer para mí estar acá, poder como compartir y poder escucharles a ustedes también su experiencia en diferentes ámbitos que han tenido, así que muchas gracias también. Gracias, Alexandra, gracias por los comentarios, Alicia, Alejandra, también Fernando, que nos hizo un comentario al inicio. También saludo a Melissa, ya les comentaba, ¿no? En otro curso que llevo, se llama Interseccionalidad, Melissa
junto con sus compañeras, Dominique, Luis Ángela, hicieron un trabajo muy meritorio, muy buen trabajo respecto de un análisis interseccional, desde la matriz interseccional, relación a la situación de Joan Florville. ¿Sí? Una situación que a todos nos marcó, a todas, a todos, a todas, nos marcó respecto a la gravedad y nos llamó la atención a la urgencia de actuar, ¿no? Hay que hacer algo. Y en eso estamos, ¿no? Ese es nuestro rol como instituciones, como universidad y como, en fin, como ciudadanas y ciudadanos del mundo, ¿no? Realizar. Y Melissa ahí comentan precisamente en el chat de esta sesión sobre el trabajo que están realizando y la posibilidad que han tenido de entrevistar a distintas personas que le han permitido entender esta situación y particularmente pone atención Melissa en el concepto de la empatía, del reconocimiento del otro, el otro, ¿no? De abrirse a la posibilidad de entender al otro, ¿no? Y es un concepto también que está en el origen de nuestra existencia como humanos, ¿no? Gracias, Melissa, por su comentario. Si me permiten, quiero convocar a Maximiliano, particularmente a Tomás, a Mauricio, a Vicente, que son integrantes de este curso, a que presenten, no más de 10, nos quedan los últimos 10 minutos, a que presenten su trabajo final, precisamente que dice relación con el tema de la interculturalidad, el diálogo intercultural, la necesidad de abrirse a conocer al otro, a la otra, ¿no? La posibilidad de conocer en entera apertura, ¿no? El pensar, el sentir de otro. En este caso, trabajaron muy buen trabajo en relación a la Machi Francisca Linconao, y bueno, Tomás, ¿está ahí usted? Quien presentará, Mauricio. Sí, profesor, estoy bien. Emiliano, adelante. Pueden presentar su trabajo. Tenemos un par de minutos para que además las y los participantes de la sesión podamos comentarlo. ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Entonces tenemos a Tomás, tenemos a Maximiliano, tenemos a Vicente y tenemos a Mauricio, quienes participaron en la realización de esta infografía, Pictoline, también le hemos llamado al estilo Pictoline, en donde de un modo cercano, ¿no? De un modo cercano, lo que intentábamos hacer en este trabajo era ofrecer la posibilidad de conocer en otra dimensión, en otra faceta, una historia de vida, la historia de vida de Francisca Linconao. Por favor, Tomás, Maximiliano, Mauricio, Vicente. Coméntenos cómo llegaron a esto, ¿no? Su proceso creativo, por favor. Nuestro proceso creativo vino más que nada de la búsqueda de información. Encontramos bastante información sobre la Machi Francisca Linconao, sobre su historia, y esto ya llegó como con la información, los datos, y empezamos al tiro a idear el diseño. Pero, nosotros nos topamos con que ella era la menor de 7 hermanos, y eso es algo muy importante para que se tiene que representar. Entonces, nació en el 1958, en septiembre 18 de 1958. Entonces, nacía en 18 de septiembre, hace más de 60 años atrás, mapuche y menor de 7 hermanos. Entonces, eso se transformó desde ahí, empezamos a hacer su historia, a buscar más información, a ver en qué estaba metida, qué pensaba, porque ella a los 14 años recibió los llamados de ser machi, que se presentan en visiones, pero ella no quería ser parte de esto. Entonces, eh, fue muy interesante buscar esta información sobre ella del pasado. Buenas tardes. También acotar que esta infografía eh, es como mejor para la vista, así no quisimos hacer como un informe,
ya que de repente es mucho para la vista estar leyendo 8 o 10 páginas de información, y lo quisimos resumir todo en esta infografía, o pictoline, por llamarlo así, con la vida de la Machi Francisca Linconao. Desde cuando ella era menor, que nació un padre de las casas allá en la Araucanía, hasta cuando en su perimontu, que es como los sueños premonitorios, que donde ella se le, se le reveló que podía ser machi, y fue alentada por sus padres. A ella le costó como aceptar esta decisión, porque igual es importante ser machi dentro de la comunidad mapuche. Y además que fue muy joven, a los 16 años ella plantó su rehue, que es un tótem de madera que es tallado por la comunidad mapuche y que es elaborado por el roble más antiguo y simboliza la conexión entre la tierra y el cielo. Bueno, siguiendo explicando nuestro proyecto, también especificamos y describimos qué significaba ser machi, o qué es machi. Bueno, la machi, de su importancia para el pueblo mapuche, lleva a cabo rituales de sanación del cuerpo y alma, tiene una conexión directa con Chau o Enenje Nerchen, que es el dios mapuche. La machi es una pieza fundamental en la religión y la comunidad mapuche. También en el 2008 presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema que buscaba detener la tala de los bosques nativos, allá donde vivía ella. También la Machi Linconao fue la primera líder indígena en denunciar ante los tribunales chilenos la violación de convenio de 160 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, logrando implementar la protección a los derechos de los pueblos indígenas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. También la Machi Linconao ha llamado permanentemente a la buena conversación y a la unidad entre mapuches. También quiero seguir con la idea de la parte política, donde en la última parte ponemos ya donde ella fue una de las 7 convencionales elegidas por la comunidad mapuche. Entre ellas fue la indígena más votada. Tenía muchas propuestas como la plurinacionalidad, la autodeterminación, autonomía territorial también, y claramente también la autogobernación indígena. Y al final también quisimos agregar una de sus frases que dice, cito, plurinacionalidad es enfrentar juntos al monstruo más grande, pero no quiere borrar una constitución escrita con sangre y despojo. Ese fue nuestro trabajo, nuestro pictoline, cual nos centramos en explicar la historia de la Machi Francisca Linconao. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, Maximiliano, Vicente, Mauricio. También agradecer a quien nos ayudó, ¿no?, con los dibujos, con el diseño. Esto fue diseñado por, usted, Tomás, conoce a Niki, ¿lo recuerda el nombre? Ale, sí, agradecer también. Ayudó con la ilustración y muchas cosas más igual de la idea. Un proceso creativo completo. Muchas gracias, Tomás. Entonces, Mauricio, Maximiliano, Vicente. Finalmente somos diversos, sin duda que lo somos, y esa es nuestra riqueza como humanidad, como especie. Tenemos que valorarla, y eso es lo que quisimos ofrecer en este trabajo. Sin más, la invitación a seguir trabajando en estos temas. Alexandra, bienvenida a la universidad, a que trabajemos. Ponemos a disposición para trabajar todos los temas que usted planteó en esta sesión, en esta visión amplia del diálogo intercultural.